llamadas así porque tenían como propósito la explicación de los principios básicos a partir de los cuales el ser humano existe sobre la Tierra, y también dan la explicación de la creación en su totalidad. Las leyes y los principios que rigen al universo están explicados precisamente en estas llamadas ciencias madre, como por ejemplo la matemática, la astrología y el tema que nos interesa, que es el de la geometría sagrada. En principio podemos decir que la palabra geometría deriva de su aplicación práctica. En la antigüedad, la tierra, geo, se medía a través de distintos parámetros para construir ciudades, para medir terrenos, para edificar. Sin embargo, este concepto de geometría es insuficiente, ya que la geometría, tal como se la utilizó desde la antigüedad, no solo estaba aplicada a la construcción o a la medición de terreno, sino básicamente a la aplicación de medidas, proporciones, figuras y formas que de alguna manera tenían una analogía con las figuras, formas y proporciones que el ser humano iba descubriendo en el cosmos. Así, por ejemplo, a medida que el ser humano empieza a conocer el ciclo de las estaciones, de las 4 estaciones, el recorrido del Sol desde el este hacia el oeste, va estableciendo puntos cardinales y dividiendo el espacio en términos de ese ciclo solar, de manera que las ciudades sagradas en general y los espacios sagrados estaban construidos, por ejemplo, en base a un círculo y un cuadrado, porque el círculo y el cuadrado están representando precisamente estos ciclos solares y de alguna manera también todo lo que el ser humano podía establecer para conectarse con la creación. La palabra cosmos, por ejemplo, significa orden bello. Esta palabra es de origen griego y en los griegos encontramos una gran cantidad de datos que nos permiten hablar de que a partir de esta civilización realmente empezó a crearse los conceptos que hoy llamamos de geometría sagrada, a pesar de que también los podemos encontrar en civilizaciones tan antiguas como la China, la hindú y también en las culturas americanas precolombinas. Lo que han tenido los griegos precisamente es en ordenar y sistematizar estos conceptos. Por otro lado, el concepto de sagrado está relacionado con lo que significa el fundamento, la esencia. Algo sagrado es algo que conecta al ser humano con la creación. Entonces, geometría sagrada es el conjunto de conocimientos y aplicaciones que el ser humano fue descubriendo para poder conectarse con la divinidad y con la creación. Tenemos que en la naturaleza también encontramos una serie de figuras, una serie de formas y de proporciones que tienen la característica y la propiedad de ser perfectas en todo el sentido de la palabra. Siempre el ser humano se ha preguntado qué es lo perfecto y qué es lo equilibrado y lo armonioso. Las razones que explican la perfección las encuentra el ser humano en las geometrías y en las medidas correctas. Ha tardado muchos años, muchos siglos el ser humano para encontrar estas proporciones y estas medidas que se presentan permanentemente en la naturaleza. En el Renacimiento, por ejemplo, el gran Leonardo da Vinci pudo establecer proporciones y relaciones en el cuerpo humano, en la famosa figura del hombre de Vitruvio, que es una de los símbolos más importantes del Renacimiento que tiene la geometría sagrada.
En realidad, Leonardo da Vinci descubre y establece las proporciones exactas que tiene el cuerpo humano, que son exactamente las mismas que podemos encontrar en las relaciones del cosmos entre los planetas y también entre otros aspectos naturales como los que se van descubriendo gradualmente en todos los niveles de la creación. Así, por ejemplo, el largo que existe entre las dos manos extendidas es exactamente igual que la altura. La cabeza tiene una proporción de 1 en 10 en cuanto a la altura, y así sucesivamente con una cantidad de proporciones. En el día de hoy, es decir, en la actualidad, la geometría sagrada tiene una aplicación y un interés muy importante, ya que se han descubierto que estas proporciones y estas medidas perfectas también se encuentran en la intimidad de los procesos biológicos y en la intimidad de los procesos energéticos. Es decir, que las figuras y las formas que la energía va generando son adaptadas perfectamente a los conceptos de la geometría sagrada. Así, por ejemplo, en el siglo XVIII, el matemático alemán Ernest Chladni, del cual hemos hablado en otras oportunidades en relación con el sonido, precisamente descubre que el sonido puede dar formas geométricas a la materia. Entonces, se llega a la conclusión de que el proceso o los procesos energéticos tienen formas y tienen figuras geométricas. La vida, precisamente, que es un fenómeno energético en todas sus manifestaciones, también genera formas. Podemos decir que las formas y las geometrías están hechas para que la energía pueda sostenerse y pueda mantenerse. Cada forma, por ejemplo, el círculo o la esfera o el triángulo o el cuadrado, tienen su finalidad para mantener la energía de una determinada manera. Algo así como que estas figuras y estas formas son los órganos de la vida. La mantienen, la sostienen y la perpetúan a pesar de que puedan existir cambios. Por ejemplo, un investigador como Dan Winter ha podido descubrir que hasta en las moléculas de ADN, que es una molécula construida con dos hélices complementarias, tiene proporciones y tiene medidas que responden a los patrones de la geometría sagrada. También se ha descubierto, por ejemplo, que las ondas del corazón, es decir, los sonidos que produce el corazón, genera ondas que ensamblan y se articulan proporcionalmente con las medidas y las longitudes de las moléculas de ADN, descubriendo también que cuando nos encontramos nosotros en un estado de placer o de alegría o de bienestar, el corazón genera sonidos y armónicos que mejoran la calidad del ADN. Si el ADN mejora, por lo tanto nuestra salud también, porque su replicación va a ser mucho más exacta y correcta. Por el contrario, cuando nos encontramos bajo un estado de tristeza o cualquier otro estado emocional negativo, el corazón produce armónicos, produce sonidos que alteran de alguna manera la proporción de las moléculas de ADN. Esto que ocurre con el ADN también ocurre con el agua del organismo. El japonés Masaru Emoto ha podido también establecer una relación entre los sonidos, los pensamientos y las formas geométricas que adopta la molécula de agua cuando es expuesta a determinados sonidos. Los
sonidos armónicos, las palabras dichas con buenas intenciones, producen geometrías perfectas. Por el contrario, los sonidos y los pensamientos alterados pueden producir también alteraciones en las moléculas de agua. Y esto es lo que también está ocurriendo en nuestro organismo todo el tiempo. Las células de cada uno de nuestros órganos también tienen sus formas y también tienen sus geometrías. Cada una de estas geometrías está pensada en términos cósmicos para que esas células cumplan de la mejor manera posible sus funciones. Es así que, por ejemplo, las células que tienen una forma esférica están encargadas de proporcionar los fenómenos vitales más importantes. Por ejemplo, el óvulo tiene una forma esférica, los glóbulos rojos también. En otro orden, las células hepáticas tienen una forma hexagonal. Las células epiteliales tienen formas cuadradas, cúbicas. Las células del corazón tienen forma ovaladas. Las neuronas, que son las células del tejido nervioso, tienen formas estrelladas. Cada una de estas formas existe porque de esa manera la energía y las funciones de estos tejidos y de esas células va a cumplir de la mejor manera posible esa funcionalidad. De manera entonces que nosotros tenemos geometrías, tenemos formas, figuras, proporciones en nuestro organismo de una manera que la totalidad pueda mantenerse en equilibrio. Con estos conceptos y con estos principios hemos pensado en desarrollar las llamadas esencias o elixires de la geometría sagrada. Sabemos que un elixir es un preparado y que este preparado tiene propiedades energéticas, propiedades vibratorias en base a aquello que lo constituye, aquello con lo cual se prepara. En este caso, los elixires de geometría sagrada han sido preparados con formas de las geometrías pensadas a partir de los 5 sólidos platónicos que vamos a mencionar, sumado también a la esfera, a la estrella y a la espiral. Hemos considerado que estas 8 formas son las básicas, las más importantes, con las cuales hemos podido preparar a partir de estos elementos que tienen formas perfectas. Hemos también preparado estas esencias con agua de un lugar sagrado de la República Argentina, de manera que todo sea combinado como para poder configurar y conformar unos elixires que tengan una pureza, tanto sea para la preparación como, sobre todas las cosas, para sus aplicaciones.